Ya se encuentra con nosotros en estudios el internacionalista Miguel Ángel Mackay. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Miguel Ángel. Bueno, esta noche, hoy se ha conocido que el gobierno pedirá misiones de observación a la OEA, a la ONU y a la UE, que es la Unión Española, para que vengan y un poco estén presentes en estas elecciones adelantadas congresales al 2020. ¿Cómo interpretamos esa? ¿Cuál es la lectura política internacional en ese sentido? Bueno, Carla, como corresponde a todo proceso electoral, un proceso electoral extraordinario como el que vamos a tener en enero del próximo año, o un proceso eleccionario regular, en su normalidad es que cuente con observadores internacionales, veedores, que lo que van a hacer es auscultar que el modus operandi del acto electoral se ciña a las reglas establecidas en la Constitución política y como corresponde a todo país democrático, de manera que no debería sorprendernos porque es parte de una regularidad. Claro, esto tiene que ver más con cómo se desarrollan las reglas de juego en torno a estas elecciones, más no necesariamente si esto se conduce por, digamos, el cauce constitucional. Sí, o sea, el cauce constitucional es elemental y está puesto. O sea, estas elecciones que vamos a tener son una consecuencia de lo que dice la Constitución política. ¿Qué dice la Constitución política? Que cuando se produce la disolución del Congreso, en este momento no existe Congreso. Cuando se produce la disolución del Congreso, hay una comisión permanente y el presidente de la República convoca en el decreto de disolución a las elecciones parlamentarias. Entonces, evidentemente, todo este proceso se da conforme una regla estatuida. Aquí esto es básico, o sea, circunscribirnos a lo que diga la Constitución. Correcto, pero digamos, estamos hablando del acto segundo. El acto primero es un proceso de disolución que también está siendo pues cuestionada por excongresistas, incluso han interpuesto demandas de amparo, van a empezar a interponerlas los 130 congresistas contra el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Mira, yo creo que eso, primero no tiene asidero jurídico-político a mi juicio, jurídico-político. Quizás políticamente es parte de la normalidad también de un Estado de Derecho, de una sociedad democrática, donde hay quienes no están de acuerdo con un proceso llevado adelante conforme a las reglas de la Constitución. Entonces, mira tú, una diversidad de posiciones. Pero lo que diga la Constitución política es lo que tiene carácter relevante. Entonces, si la Constitución política dice que tiene que haber una resolución, un decreto de disolución, e inmediatamente allí señalar la convocatoria de elecciones, eso se acaba de cumplir. Entonces, bajo ese espíritu de la ley, el espíritu de la ley no es solamente el que me parece, sino lo que diga la norma y su sentido creativo es que vamos a ver observadores, vamos a ver procesos de postulación, candidatos, para que se pueda conformar el nuevo Congreso de la República. Mientras tanto, lo que tenemos es una comisión permanente. Correcto. ¿Cómo nos ven en el mundo, ¿no? Ahora mismo atravesando por este proceso que nos lleva a elecciones adelantadas congresales para completar el periodo del 2016 al 2021. Yo repasaba algunas portadas internacionales y ciertamente la mayoría de medios internacionales hablaban pues o se referían más bien a un proceso constitucional, ciertamente. Bueno, son periodistas que no están contaminados necesariamente políticamente con lo que ocurre en el país, pero muy pocos hablan de golpe de Estado. Pero además aquí lo relevante, y qué bueno que lo pongas en la mesa, es hemos visto alguna posición oficial de algún Estado, de alguna organización internacional, que haya, digamos, referido un cuestionamiento a este proceso que se lleva en marcha. No hemos visto ninguno. Hoy leía las declaraciones del canciller Gustavo Meza Cuadra de cuáles eran las impresiones de las Naciones Unidas sobre el proceso. Las Naciones Unidas asume que
todo el proceso que se ha venido dando está conforme a reglas. Si no hubiéramos tenido pues alguna posición que hubiera llamado la atención. La normalidad internacional es que el Perú es visto como un país donde tiene, más allá del fuego cruzado, una constitución, y esa constitución es la regla. Si no, pues seríamos un estado fallido, un estado ingobernable, un estado de la barbarie, donde se sobreponen, digamos, situaciones de polarización política. Mira lo que le está pasando a Ecuador. Lo que le está pasando a Ecuador, más allá de lo que pueda hacer internamente al propio presidente Lenín Moreno, es una situación de convulsión social y política. Sí. Mira, aquí en el Perú no hay nada de eso. Y eso es muy importante para mirar la imagen tutelar del Estado afuera. Pero también es cierto que la posición de los organismos internacionales ha sido un poco más tibia y ha trasladado un poco la pelota al Tribunal Constitucional y ha pedido que, bueno, que esto se resuelva entre nosotros mismos, ¿no? Ya, eso es bueno que lo digas, por eso merece una respuesta jurídica. Ajá. No hay posibilidad para que ellos puedan emitir una calificación, una opinión de carácter deliberativo. Son organizaciones internacionales, están fuera del Estado. Nadie puede impactar la soberanía. La soberanía es impoluta, es intacta. Por eso el secretario general de la OEA, como has visto, ha dicho, nos parece, me parece, consideramos más que es el tribunal. A título personal, pero, ¿no? bueno, pero es el secretario general. Ese secretario general es quien lidera un órgano de la Organización de los Estados Americanos. No creo que lo haya hecho a título personal porque ha habido un comunicado de la Secretaría General. Entonces, yo lo que creo aquí, fíjate, Carla, es que deberíamos mirar las cosas con mucha objetividad. Yo entiendo a los políticos cuando hablan y cada uno dice sus posiciones, pero aquí tenemos que circunscribirnos a reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Otra vez puede parecer ocioso, pero si no nos fijamos en la dinámica que establece la propia Constitución, nos desbordamos y entonces hacemos lo que suele pasar en un eje social. Cada uno tiene un planteamiento distinto. Entonces, eso es lo que no debe prosperar. No hay golpe de Estado en el Perú. ¿Y por qué no hay? Fíjate, mira lo que dice la ley. No hay golpe de Estado porque para que lo sea, tiene que ser un acto repentino y violento. Mira, los dos elementos fundamentales de un golpe de Estado. ¿Ha habido un acto repentino? Por favor, todos sabíamos que era parte de un proceso que podía haberse dado. Incluso el presidente un día anterior anunció que podría ser un escenario. Entonces no ha habido un acto repentino. ¿Violento? Escuchaba yo al ministro de Defensa y lo dije en una columna también. No hemos visto tanques, no hemos visto cierre de Congreso. Yo a mis alumnos les digo, no hablen de cierre, hablen de disolución, porque el cierre es cuando no hay ni siquiera comisión permanente. Aquí sí lo hay, aquí hay congresistas que están funcionando. Entonces, eso es pegarnos. Los abogados, los hombres del derecho, nos pegamos al derecho. Si no, pues también tendríamos que desvirtuarnos y ese no es el objeto de la ciencia jurídica. Hay un comunicado de apoyo frente a la situación del Ecuador. Me gustaría primero repasar con usted qué es lo que viene sucediendo en Ecuador y por qué nuestro canciller o nuestra Cancillería ha emitido un comunicado que dice lo siguiente. Ante los sucesos de alteración del orden público ocurridos en los últimos días en la hermana República del Ecuador, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno. Asimismo, rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro y de los que buscan extender los lineamientos de su nefasta obra de gobierno. Lo leo porque no era que el presidente Vizcarra estaba con el chavismo, eso es lo que viene diciendo un poco la exoposición de un Congreso disuelto, ¿no? Y que este chavismo invadía la región como un plan castrista, de todo le han dicho en los últimos días. Marca una, digamos, una distancia, ¿no?, de lo que es el régimen chavista que hay en Venezuela, y explíquenos qué viene ocurriendo en Ecuador también. Sí, bueno, primero que yo creo que es una preocupación sustantiva que lo hagan varios países de la región, incluido el Perú. Correcto. Eso es lo que le está pasando a Ecuador. Hay que cuidar, Carla, la democracia en toda la región. Es lo que nos salva. En América Latina tenemos el caso de Nicaragua
y el caso de Venezuela como los dos lunares que realmente no son buenos ejemplos para la democracia. Lo que ha pasado en Ecuador es que, como sabes, el presidente Lenín Moreno pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 4.200 millones de dólares. Este préstamo ha sido entregado paulatinamente, progresivamente, y el presidente Lenín Moreno ha tomado medidas para justamente saber cómo vamos a hacer para pagar tremenda cantidad de dinero prestado. Entre ellos estaba quitarle los subsidios, ayudas a los combustibles. Al quitarlos, ¿qué ha pasado? Que inmediatamente los precios comienzan a encarecer. Ha habido un acto explosivo. Entre las medidas estaba quitarle una porción del sueldo, un 20% al sueldo de la gente. Una medida realmente impopular. Los indígenas, como en ninguna otra parte en América Latina, en el caso de Ecuador tienen un impacto letal. Abdalá Bucaram cayó en el año 97 justamente por indígenas. El presidente en su momento también le pasó a Maguat en el año 2000. Entonces, la situación de Ecuador le está atribuyendo a dos factores. Rafael Correa, que está en Bruselas, y a Maduro, que más a mi juicio es... aprovecharon la situación interna para seguramente crear las condiciones donde, como sabes, no existe ninguna química, no hay ninguna relación entre el presidente Lenín Moreno y Rafael Correa. El expresidente está totalmente quebrado y Nicolás Maduro está acostumbrado, como sabes, a defenestrar, a corroer los regímenes democráticos. Y en ese sentido, y ya con eso terminó, ha hecho bien el presidente Vizcarra en marcar distancia del régimen chavista, porque claro, en estos últimos días se le acusaba de golpista, de dictador, y nos preocupaba ciertamente cómo nos podían estar viendo a nivel internacional. Yo creo que sí, yo creo que el presidente Vizcarra hace lo que corresponde a la jefatura de un Estado, es política exterior del Estado peruano, impoluta acción por la democracia en Ecuador, país vecino, tenemos que conservarla, y eso es parte del escenario que corresponde a quien jefatura el Estado y quien dirige la política exterior de acuerdo con la Constitución, que es el propio presidente de la República. Muy bien, ha sido el señor Miguel Ángel Mackey, internacionalista, quien nos ha acompañado esta noche un poco aclarando la visión internacional que tienen de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa rapidísima y volvemos con nuestro tercer invitado. Volvemos con el abogado César Candela, analista político. Tenemos mucho más que analizar de la coyuntura y realidad nacional. Volvemos.